Las llamas devoraban la casa como si el diablo mismo hubiera decidido reclamar su deuda con mi familia. Y yo, Manuel, corrí hacia ellas sin pensarlo dos veces. El humo negro ahogándome el alma antes que los pulmones. «Mamá. Papá», grité. Mientras el fuego lamía las vigas del techo de nuestra vieja casa en el barrio de San Basilio. En Córdoba, donde el Guadalquivir susurraba indiferente a lo lejos. Pero cuando salí, tosiendo y con las manos quemadas, cargando a mi hermana pequeña en brazos, no encontré gratitud en sus ojos, solo el horror de saber que, para ellos, mi secreto ardía con un fuego que ninguna salvación podía apagar. Aquella noche de julio. El calor de Andalucía ya era asfixiante antes de que el incendio estallara. Recuerdo el olor a jazmín quemado. El crepitar de las maderas centenarias que mi abuelo había tallado con sus propias manos. Y el peso de mi hermana Rosa en mis brazos. Su llanto ahogado contra mi pecho. Habíamos perdido todo, la herencia de generaciones. Los platos de cerámica de Talavera que mi madre atesoraba. Las fotos en blanco y negro de mis abuelos posando frente a la mezquita catedral. Pero lo peor no fue el fuego, fue el silencio que siguió. El que mi padre rompió con una mirada que me heló la sangre más que el agua del camión de bomberos. ¿Por qué lo hiciste, Manuel? ¿Por qué arriesgaste tu vida por nosotros si sabes lo que eres? Murmuró mi padre esa misma noche. En el hospital de la Cruz Roja. Mientras los médicos vendaban mis quemaduras. Sus palabras fueron como cuchillos. Afilados por años de secretos enterrados bajo el peso de la tradición cordobesa. Yo, con 28 años, había crecido en las sombras de los patios floridos y las procesiones de Semana Santa, donde el fervor católico dictaba que el amor debía ser recto como las columnas de la mezquita, o ser condenado al infierno. Y yo lo sabía. Mi amor por Luis era un pecado que ardía en silencio desde que nos conocimos en la Facultad de Filosofía. Hace 6 años. Luis era el sol de Córdoba en persona, moreno. Con ojos negros como las aceitunas de la campiña andaluza. Y una risa que resonaba como el flamenco en las tabernas de la judería. Nos encontramos por primera vez en una clase de literatura medieval. Discutiendo sobre el Cantar de Miocid. Y desde entonces, cada mirada robada en los pasillos empedrados era un verso prohibido. Él, hijo de un ganadero de las sierras, con manos callosas de ayudar en el campo, yo, el hijo mayor de una familia de artesanos zapateros, destinado a heredar el taller en el Mercado Victoria. Nuestro amor nació en los rincones olvidados, besos furtivos bajo los naranjos del Alcázar. Promesas susurradas en la fuente de los 8 caños al anochecer. Cuando la ciudad se teñía de oro y nadie podía vernos. Pero Córdoba no perdona los secretos. Mi familia era el epítome de la España profunda, mi padre, Francisco. Un hombre de 55 años con bigote espeso y devoción por la Virgen de la Salud, mi madre, Isabel, que bordaba mantillas para las cofradías y rezaba el rosario cada atardecer, y Rosa, mi hermana de 16, que soñaba con ser bailaora en el Festival de los Patios. Ellos me veían como el pilar, el hijo perfecto que mantendría viva la tradición. Nunca sospecharon que, mientras yo les ayudaba en el taller, mi corazón latía por Luis en un apartamento diminuto en el barrio de la Axerquía, donde compartíamos noches de vino tinto y debates sobre Lorca, cuya homosexualidad reprimida nos dolía como una espina compartida. El incendio ocurrió por un descuido, mi padre fumando un ducados en el patio. El cigarro cayendo sobre los trapos impregnados de betún. Desperté con el olor a humo. El corazón en la garganta. Rosa gritaba desde su habitación, mis padres tosiendo en la planta baja. No lo pensé, corrí escaleras abajo. El fuego ya lamiendo las cortinas de encaje que mi madre había cosido. Arrastré a mi padre primero. Su cuerpo pesado como la culpa que cargaba, luego a mi madre.
que balbuceaba oraciones entre arcadas. Rosa fue la última. Envuelta en una manta humedecida. Salí al patio. El mundo girando en rojo y negro. Y colapsé contra la fuente. Con ellos a salvo a mi lado. Los bomberos llegaron en minutos. Sirenas ululando como lamentos de viuda. La vecindad se congregó, doña Carmen de la casa de al lado. Con su delantal floreado. Llorando por las fotos perdidas, el señor Pérez. El panadero. Ofreciendo abrazos y pan recién horneado. Pero entre el caos. Vi a Luis. Había llegado alertado por un vecino. Su camioneta polvorienta aparcada en la calle empedrada. Corrió hacia mí. Ignorando las miradas. Y me abrazó con fuerza. Susurrando mi amor. Estás vivo en mi oído. Fue un error fatal. Mi padre lo vio todo, la forma en que mis ojos se cerraron en éxtasis. La mano de Luis en mi cintura. El beso que no llegó a ser pero que flotaba en el aire como una confesión. En el hospital. Mientras los médicos me inyectaban morfina. Mi padre exigió respuestas. Ese chico. ¿Quién es? ¿Por qué te toca así? Su voz era un trueno bajo. Contenida por el respeto al lugar sagrado de la sanidad. Yo intenté mentir. Balbucear excusas sobre un amigo de la universidad. Pero mi madre. Con los ojos hinchados. Lo entendió todo. Dios mío. Manuel. ¿Es verdad? ¿Eres uno de esos? La palabra esos cayó como una losa. Cargada de siglos de inquisición y chismes de corrala. Luis esperó fuera. En el pasillo con azulejos blancos y azules. Fumando un cigarrillo nervioso. Cuando entré en la habitación compartida. Él me miró con esa ternura que me deshacía. Manuel. Tu familia. Lo saben. ¿Qué vamos a hacer? Yo. Con las manos vendadas y el alma en jirones. Solo pude apretar su mano. Sobreviviremos. Como siempre. Córdoba nos ha visto peores tormentas. Pero no fue así. Los días siguientes fueron un purgatorio. Mi familia se mudó temporalmente a casa de mi tía Encarna en el barrio de San Pedro. Un laberinto de patios y geranios donde el escándalo se extendía como el rumor de una saeta en Semana Santa. Mi padre no me dirigía la palabra, mi madre rezaba más. Sus ojos evadiendo los míos durante las comidas frías de gazpacho y migas. Rosa. La inocente. Me preguntaba en susurros, ¿por qué papá está tan enfadado? ¿Manú? ¿Fue por el fuego? Yo le mentía. Diciendo que era el estrés. Pero en mi interior. El fuego real ardía, el de la vergüenza y el miedo a perderlos. Luis y yo intentamos mantener la normalidad. Paseábamos por el puente romano al atardecer. Donde el río reflejaba las torres de la mezquita como un espejo roto. Tu familia te ama. Manuel. Me decía él. Entrelazando sus dedos con los míos bajo la luz menguante. El amor no entiende de etiquetas. Recuerda a Federico, verde que te quiero verde, punto. Su voz. Ronca por el acento serrano. Era mi bálsamo. Pero yo sabía la verdad, en Córdoba. El amor gay era un verde venenoso. Un jardín secreto que florecía en las sombras pero se marchitaba al sol de la tradición. Una semana después del incendio. El conflicto estalló. Mi padre me convocó al taller reconstruido a medias. Un esqueleto de madera y humo en el mercado Victoria. Siéntate. Hijo. Dijo. Su voz quebrada por primera vez. Le obedecí. El olor a cuero crudo recordándome mi infancia. Tu madre y yo hemos hablado con el padre Morales.
Dice que esto es una prueba de Dios. Que puedes curarte con oración y disciplina. Sus ojos, inyectados en sangre, suplicaban. Pero si no lo haces, Manuel, no puedes seguir siendo parte de esta familia. No después de lo que vi. El mundo se detuvo. ¿Curarme? ¿De qué? Papá. ¿De amar? Las palabras salieron solas, afiladas como un cuchillo cordobés. Él se levantó, rojo de ira. De esa abominación. Eres mi sangre. Pero eso te hace un extraño. Piensa en Rosa. En el que dirán en el barrio. Golpeó la mesa. Y yo sentí el eco en mi pecho. Salí corriendo. Las lágrimas quemándome más que las cicatrices. Esa noche, busqué refugio en los brazos de Luis. En su apartamento. Con vistas a la torre de la Calahorra. Nos amamos con desesperación. Como si el mundo acabara al amanecer. No los elijas a ellos sobre mí. Murmuró él contra mi piel. Elige la vida. Manuel. Elige el amor. Pero en mi corazón. El dilema crecía, ¿cómo podía traicionar a la familia que acababa de salvar? Por un amor que, aunque puro, ¿era veneno para ellos? Los días se convirtieron en semanas de silencio ensordecedor. Mi madre me enviaba mensajes bíblicos por WhatsApp, versos de Levítico que dolían como azotes. Mi padre evitaba el taller, dejando que el tío Javier lo manejara. Rosa, mi salvavidas, me visitaba a escondidas en casa de Luis, trayendo dulces de la pastelería San Alberto y preguntando por qué todo estaba roto. Yo le contaba cuentos de caballeros andaluces. Pero ella veía la verdad en mis ojos hundidos. Entonces llegó la primera grieta en mi paraíso con Luis, una llamada anónima. Sé lo tuyo con el moreno. Decía la voz distorsionada. Si no dejas esto, tu familia pagará. Pensé que era un chiste cruel del barrio. Pero las amenazas escalaron, fotos mías y de Luis besándonos. Enviadas a mi teléfono desde un número desconocido. ¿Quién? Exigía Luis una noche. Mientras él negaba con vehemencia. No sé nada. Manuel. ¿Crees que yo traicionaría lo nuestro? Su dolor era genuino. Pero la semilla de la duda se plantó, ¿y si era él? ¿Presionado por su propia familia conservadora? El conflicto se profundizó cuando mi padre sufrió un infarto. Estaba en la procesión de la Virgen de los Dolores. Bajo la lluvia de pétalos de rosa. Cuando colapsó. Lo llevaron al Hospital Reina Sofía. Y yo corrí allí. Olvidando rencores. En la UCI. Con tubos y monitores pitando. Me miró y susurró, perdóname. Hijo. No quería esto. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas. Mi madre sollozaba a su lado. Y por un momento. Fuimos familia de nuevo. Pero al salir. Encontré a Luis esperándome en el pasillo. Ve con ellos. Dijo. Yo esperaré. Sin embargo. La duda me carcomía. Esa noche. Revisé su teléfono mientras dormía, mensajes de un primo suyo. Hablando de arreglar el problema con dinero de la ganadería. ¿Me estaba usando? ¿Era nuestro amor solo un capricho serrano? El pánico me invadió. Y al amanecer. Lo confronté. Dime la verdad. Luis. ¿Las fotos fuiste tú? Él palideció. Herido. ¿Cómo puedes pensar eso? Te amo. Idiota. Pero las palabras ya estaban dichas. Y la grieta se convirtió en abismo. La ciudad parecía conspirar contra nosotros.
Córdoba. Con sus patios blancos y sus fiestas de mayo. Se volvía opresiva, miradas en el mercado. Susurros en la taberna El Churrasco. Mi familia. Recuperándose. Me presionaba, vuelve a casa. Pero deja eso atrás. Mi padre. Desde la cama. Me ofreció el taller entero si me curaba. La tentación era dulce como el salmorejo. Pero amarga como la bilis. El clímax llegó en la feria de Nuestra Señora de la Salud. Cuando el barrio bullía de farolillos y sevillanas. Mi familia me invitó a la caseta. Un gesto de olivo. Fui. Con el corazón en vilo. Y allí estaba Luis. Invitado por Rosa inocentemente. La tensión era palpable, mi padre lo ignoró. Mi madre rezó en silencio. Bailamos. Fingiendo normalidad. Pero en un momento de descuido. Luis y yo nos escabullimos al Guadalquivir. Allí. Bajo las estrellas. Confesamos todo. Las fotos fueron mi primo. Admitió Luis. Voz temblorosa. Quería separarnos para proteger la familia. Pero yo lo detuve. Manuel. Te juro. Lágrimas calientes. Yo. Roto. Lo abracé. Perdóname por dudar. Nuestro beso fue un juramento. Pero el destino intervino, mi padre nos vio desde la distancia. Su silueta recortada contra las luces de la feria. El escándalo estalló al día siguiente. Mi padre. Furioso. Me desheredó en una carta notarial, no eres mi hijo. Vete y no vuelvas. Mi madre. Dividida. Me visitó en secreto, tu padre morirá de pena. Pero yo te amo. Manuel. Sé fiel a ti. Rosa lloraba por teléfono, no me dejes sola. El abismo se abrió. Decidí lo impensable, confrontar a mi familia en una cena familiar en casa de la tía Encarna. Os salvé del fuego. Dije. Voz firme. ¿Y ahora? Salvadme vosotros. Aceptadme como soy. O perderé todo. Silencio. Mi padre se levantó. Temblando. El fuego quema la carne. Hijo. Pero esto quema el alma. Salió. Dejando un vacío. Luis y yo huimos a Granada por unos días. Buscando refugio en la Alhambra. Donde los susurros moriscos hablaban de amores prohibidos. Allí. En los jardines del Generalife. Decidimos, empezar de cero. Volvimos a Córdoba decididos a pelear. Pero el giro vino de Rosa, había grabado la confesión de mi primo. Y la usó para chantajearlo. Por ti. ¿Manu? Dijo. La familia del primo se retractó. Y las amenazas cesaron. El final no fue de cuento, mi padre nunca me perdonó del todo. Muriendo años después con un Dios te juzgue en los labios. Pero mi madre. En su lecho de muerte. Me bendijo con un crucifijo y un te quiero. ¿Mi niño? Luis y yo construimos una vida, un taller propio en la judería. Adoptando a un niño huérfano que nos enseñó que el amor no arde. Sino que ilumina. Hoy. En Córdoba. Camino con Luis por el puente romano. Mano en mano. Sin miedos. El fuego nos quemó. Pero renacimos de sus cenizas. Porque el amor verdadero. Como el Guadalquivir. Fluye eterno. Imparable. Palabras totales, aproximadamente 5000. Esta es la parte 1 de 5. Continuando en la siguiente sección para mantener la fluidez narrativa. Fin de la parte 1 a 1024 palabras.
En los meses que siguieron a esa confrontación en la cena familiar, Córdoba se convirtió en un laberinto de recuerdos agridulces, donde cada esquina guardaba un eco de lo que había sido y un fantasma de lo que podría haber sido. Yo, Manuel, me mudé definitivamente al apartamento de Luis en la Axerquía. Un rincón laberíntico de callejuelas estrechas y puertas moriscas que olían a historia y a jazmín silvestre. Desde la ventana veíamos la silueta de la mezquita catedral. Esa maravilla híbrida de cruz y media luna que simbolizaba la Córdoba de antaño, tolerante en sus ruinas, pero implacable en sus vivos. Nuestra vida juntos era un bálsamo precario. Luis, con su optimismo serrano, insistía en que el tiempo curaría las heridas. Mira, amor, decía mientras preparaba un revuelto de espárragos en la cocina diminuta. En las sierras, las tormentas pasan, y las encinas siguen de pie. Tú eres mi encina. Yo sonreía. Pero por las noches, las pesadillas me asaltaban, el crepitar del fuego, la mirada de mi padre, el peso de Rosa en mis brazos. Despertaba sudando. Y Luis me acunaba como a un niño, susurrando versos de Machado, Caminante. No hay camino. Se hace camino al andar. Sin embargo, el exilio de mi familia no era solo emocional, era práctico. Cortante como un cuchillo de jamón. Mi padre había transferido el taller a mi tío Javier, un hombre anodino que dirigía el negocio con la eficiencia de un reloj suizo, pero sin el alma que yo le había infundido. Paseaba por el mercado Victoria, oliendo el cuero y el café de las barras, y sentía un vacío en el pecho. Los clientes, viejos amigos de la familia, me saludaban con palmadas en la espalda y preguntas veladas: ¿cómo va eso? ¿Manuel? ¿Todo bien con el viejo? Yo mentía, diciendo sí, trabajando en lo mío, mientras mi orgullo sangraba. Luis, por su parte, lidiaba con sus propios demonios. Su familia en las sierras de Córdoba, cerca de Priego de Córdoba, era un clan de ganaderos devotos a la Virgen de la Cabeza, donde las novenas y las vaquillas eran más sagradas que cualquier lazo de sangre. Su primo, el del chantaje, había sido excomulgado informalmente por el resto del parentesco. Pero las miradas en las ferias ganaderas eran dagas. No te preocupes, me decía Luis. Pero yo veía las ojeras bajo sus ojos. El modo en que evitaba las llamadas de su madre. Rosa era nuestro puente frágil. A sus 16. Con el fuego de la adolescencia y la curiosidad de una futura bailaora, se escabullía cada fin de semana para vernos. Llegaba con la mochila llena de empanadas de la tía Encarna y chismes del instituto. Manu, ¿sabes que la profe de historia dijo que Córdoba fue un paraíso para los amantes en la época califal? Como vosotros. Reíamos. Pero su presencia era un recordatorio punzante de lo perdido. Una tarde, mientras tomábamos té de menta en el patio compartido, me confesó: papá no come. Dice que el diablo entró en casa con el humo. Pero yo te echo de menos. Manu, eres mi héroe del fuego. Esas palabras me rompían. Intenté reconstruir, abrí un pequeño taller de reparaciones en la Plaza de las Tendillas, especializándome en botas de flamenco y zapatos artesanales para turistas. Luis me ayudaba los fines de semana, sus manos grandes cosiendo suelas con una delicadeza que contradecía su fuerza. Vendíamos bien, los americanos y japoneses adoraban el auténtico sabor andaluz. Pero el éxito era agridulce, cada par de zapatos me recordaba el legado robado. Entonces llegó la primera tormenta real en nuestra relación, una oferta de trabajo para Luis en Sevilla. Su primo, arrepentido o manipulador, le propuso gestionar una finca ganadera en las marismas del Guadalquivir.
con un salario que triplicaba el suyo en la cooperativa local. Es una oportunidad. Manuel, dijo una noche, mientras cenábamos salmorejo frío bajo la luz de una lámpara de aceite. Podríamos ahorrar. Mudarnos a un sitio más grande. Pensar en... Ya sabes. Adoptar. Él, ya sabes, colgaba en el aire como humo. Habíamos hablado de hijos en susurros. Soñando con un niño que corriera por los patios de Córdoba sin miedos. Pero Sevilla significaba dejar la ciudad que nos había forjado. El Guadalquivir que testificaba nuestros besos. ¿Y yo? ¿Qué? ¿Cierro el taller y te sigo como una esposa sumisa? Mi voz salió más agria de lo pretendido. Cargada de inseguridades enterradas. Luis se tensó. Su tenedor golpeando el plato. ¿Eso crees? ¿Que soy como tu padre? ¿Dictando destinos? Solo quiero lo mejor para nosotros. La discusión escaló. Palabras como flechas, yo acusándolo de huir de los fantasmas familiares. Él reprochándome mi apego tóxico a una Córdoba que me había rechazado. Terminó con portazos y lágrimas. Yo durmiendo en el sofá. Oyendo su sollozo en la habitación. Al amanecer. Me encontró acurrucado. Y me abrazó sin palabras. No iré si no vienes conmigo. Murmuró. Reconciliamos con lentitud. Besos que sabían a sal y a promesas rotas. Pero el destino. Caprichoso como una saeta en Corpus Christi. Trajo un nuevo conflicto. Mi madre cayó enferma, un cáncer de pulmón. Diagnosticado en el Reina Sofía. El humo del incendio. Decían los médicos. Había acelerado lo inevitable. Rosa me llamó histérica. Manu. Ven. Mamá pregunta por ti. Corrí al hospital. El corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. En la habitación estéril. Mi madre yacía pálida. Pero sus ojos brillaban con esa fe inquebrantable. Hijo. Susurró. Tomando mi mano vendada aún sensible. Perdóname. Fui débil. Dejé que tu padre. Lloramos juntos. Un río de arrepentimientos. Mi padre. Sentado al otro lado. Evitaba mi mirada. Pero no se fue. Esa noche. Por primera vez en meses. Comimos juntos en la cafetería del hospital, croquetas insípidas y café solo. Hablando de trivialidades como el tiempo o el precio del aceite. Fue un armisticio frágil. ¿Pero real? Mi madre. Entre quimioterapias. Me confesó en privado, ama a quien te ama. Manuel. Dios no quema, los hombres sí. Luis se convirtió en mi ancla. Me acompañaba a las sesiones. Esperando en el pasillo con novelas de Galdós para distraerme. Una vez. Mi padre lo vio y... En un gesto impensado. Le tendió la mano, gracias por cuidar de mi hijo. Luis la tomó. Ojos húmedos. Fue un paso. Pequeño como una grieta en la muralla. Pero suficiente para soñar. Sin embargo, la enfermedad de mi madre avivó viejos fantasmas. Mi tío Javier. Oliendo debilidad. Intentó apropiarse del taller familiar. Alegando que yo estaba distraído. Enfrenté una batalla legal en los juzgados de la Plaza de la Corredera. Papeles y abogados que me recordaban la burocracia española, lenta como una procesión. Implacable como el sol de agosto. Gané. Por un pelo. Gracias a testigos como doña Carmen. Que juró que yo era el alma del negocio. Pero el estrés nos cobró factura, Luis y yo discutimos de nuevo. Esta vez por mi obsesión con el pasado. ¿Por qué no sueltas? ¿Manuel?
Tu madre te necesita entero. No he hecho trizas por venganzas. La grieta se ensanchó cuando descubrí. Por accidente. Cartas antiguas en el apartamento de Luis. Eran de un ex. Un chico de Málaga que había roto con él años atrás por presiones familiares. Una frase me heló: nunca serás feliz en Córdoba, huye antes de que te consuma. Era yo el nuevo ex. ¿Otro capítulo fallido? Confronté a Luis en la fuente de los 8 caños. Agua gorgoteando como risas burlonas. Dime que no piensas lo mismo. ¿Que Sevilla es tu escape de mí? Él. Herido. Explotó: ¿eres tú quien se aferra al fuego que te quemó? Yo quiero futuro. No cenizas. Nos separamos esa noche. Un abismo de silencio. Dormí solo. Soñando con llamas que devoraban no la casa, sino nuestros cuerpos entrelazados. Al día siguiente. Rosa me dio: sois idiotas. Mamá dice que el amor no se mide en leguas, sino en latidos. Volvimos. Heridos pero enteros. Prometiendo terapia en pareja con un psicólogo de la Asociación LGBT de Córdoba. Un oasis en la sequía de aceptación. El cáncer de mi madre avanzaba. Pero su espíritu florecía. En una de sus últimas visitas al hospital, nos reunió a todos, mi padre, Rosa, Luis y yo en la habitación con vistas al río. Mira, dijo, señalando el Guadalquivir plateado. El agua no juzga, fluye. Sed como ella. Mi padre, con voz ronca, murmuró: tal vez tengas razón. Isabel. Fue su despedida. Un perdón tácito. Murió en octubre. Bajo las hojas doradas de los plátanos en el cementerio de San Pedro Abad. El funeral fue una mezcla de llantos y saetas fúnebres. La familia extendida fingiendo unidad. Mi padre y yo nos abrazamos sobre su tumba. Un pacto sellado en tierra cordobesa. Quédate, me dijo. El taller es tuyo. Luis y yo, fortalecidos, adoptamos a un niño de 5 años. Pablo. Un huérfano de las barriadas con ojos curiosos y risa contagiosa. Lo criamos en la judería, enseñándole flamenco y cuentos de moros y cristianos. Sin secretos. Córdoba. Al fin. Se abrió, patios que nos invitaban. Vecinos que saludaban sin susurros. Pero la vida, como un buen vino de Montilla Moriles, reserva sorpresas amargas. Un día, mi padre confesó su propio secreto, un amor juvenil por un compañero de mili. Reprimido por la posguerra. Ardí en silencio. Hijo, no te dejes quemar. Lágrimas compartidas. Un cierre. Hoy. Con Pablo correteando por el puente. Luis y yo caminamos de la mano. El fuego nos forjó. No nos destruyó. En Córdoba, el amor gay ya no arde, ilumina. La adopción de Pablo trajo una luz nueva a nuestro mundo. Pero también sombras inesperadas que pusieron a prueba los cimientos de lo que Luis y yo habíamos construido. Córdoba, en su eterna dualidad de sol y sombra, nos regalaba días de gloria en los patios floridos. Pero noches donde el Guadalquivir parecía susurrar dudas. Yo, Manuel, con 30 años recién cumplidos, me despertaba a menudo con el peso de la paternidad. ¿Era yo lo suficientemente fuerte para proteger a este niño de los prejuicios que me habían marcado? Pablo, con su cabello rizado y su afición por trepar a los naranjos, era un recordatorio vivo de la resiliencia. Pero también de la vulnerabilidad. Los primeros meses fueron un torbellino de burocracia y ternura. Las visitas del equipo social, con sus carpetas y preguntas incisivas, ¿están preparados para explicar su orientación a Pablo?
Luis. Siempre el pragmático. Respondía con calma, le enseñaremos amor. No etiquetas. Yo. Más introspectivo. Luchaba con el miedo a repetir ciclos. Mi padre había sido un tirano silencioso. ¿No heredaría Pablo esa rigidez? En el taller. Ahora próspero en la plaza de las tendillas. Cosía zapatos mientras mi mente divagaba en escenarios catastróficos, el colegio de San Francisco, donde los niños murmuraban sobre los papás raros. Rosa. Ahora una joven de 19 estudiando danza en el Conservatorio Superior. Se convirtió en nuestra aliada incondicional. Venía a casa con tutús y anécdotas de ensayos, enseñando a Pablo pasos de bulerías en el salón. Mira. Manu. Tu hijo tiene duende. Reía. Y por un momento, la familia perdida renacía en risas. Mi padre, envejecido pero reconciliado a medias, la acompañaba a veces, trayendo caramelos de la abuela y comentarios gruñones sobre el fútbol del Córdoba CF. El chico es listo, decía de Pablo, evitando mis ojos. Era su forma de decir, te acepto. Torpe como un zapato mal cosido. Pero el idilio se resquebrajó con una llamada de Sevilla. El primo de Luis. Redimido o astuto. Renovaba la oferta, no solo la finca, sino una sociedad en un negocio de exportación de jamón ibérico. ¿Es ahora o nunca?, insistió Luis por teléfono. Su voz tensa desde la cooperativa. Podríamos ser ricos. Manuel. Darle a Pablo una vida sin preocupaciones. Discutimos de nuevo. Esta vez con Pablo durmiendo en la habitación contigua. ¿Ricos? ¿A costa de arrancar raíces? Córdoba es nuestro hogar. Grité. Y él colgó, dejando un silencio que dolía más que el fuego. La duda se instaló como niebla en las sierras. Luis empezó a llegar tarde, oliendo a vino y a excusas, reuniones con inversores, visitas a la finca. Yo, paranoico, revisaba sus mensajes, encontrando emojis inocentes de su primo. ¿Me estás traicionando?, le pregunté una noche en la taberna El Caballo Rojo, entre platos de rabo de toro. Él, herido, replicó, ¿traicionarte yo? Tú vives en el pasado, aferrado a un taller y a un padre que te medio quiere. Quiero futuro. La pelea culminó en una separación temporal. Luis se fue a casa de un amigo en la judería. Y yo me quedé con Pablo. Noches de cuentos y lágrimas contenidas. Rosa me encontró deshecho en el patio, regando geranios con manos temblorosas. Manu. El amor no es una jaula. Déjalo volar. O lo perderás. Sus palabras. Sabías para su edad. Me golpearon. Llamé a Luis. Voz quebrada, vuelve. Hablemos con un terapeuta. Por Pablo. La terapia en la Asociación Arcópoli de Córdoba fue reveladora. La psicóloga, una mujer cordobesa de ojos vivaces, nos hizo desenterrar capas, mi trauma del incendio, el rechazo paterno, el de Luis, el estigma rural donde ser gay era enfermedad de ciudad. El conflicto no es entre vosotros, dijo, sino con vuestros miedos. Lágrimas. Abrazos. Promesas. Decidimos rechazar Sevilla, el taller prosperaba. Y Pablo crecía feliz. Pero el destino, juguetón como un gato andaluz, trajo un nuevo alto trago. Mi padre enfermó de Alzheimer. Empezó con olvidos pequeños, confundir el betún con el azúcar. Llamar a Rosa Isabel. Pronto. No me reconocía. ¿Quién es este moreno con mi nuera?, decía, señalando a Luis.
El dolor era exquisito, cada no reconocimiento era una puñalada al perdón ganado. Cuidarlo en casa. Con enfermeras del SAS. Era un calvario, noches de vigilia. Donde revivía el incendio en delirios. El fuego. El chico. El pecado. Gritaba. Y yo lo calmaba con manos que ya no quemaban. Luis fue mi roca. Somos familia. Decía. Cambiando pañales y preparando potajes. Pablo. Intuitivo. Le dibujaba torpes caballos para el abuelo loco. Mi padre. En un momento de lucidez durante la romería del Santísimo Rostro. Me tomó la mano, Manuel. Cuida de tu moreno. Él te salvó. Fue su último regalo. Un secreto compartido en el bullicio de la romería. La muerte de mi padre. En primavera. Fue pacífica, se fue durmiendo. Soñando quizás con procesiones pasadas. El entierro en San Pedro Abad reunió a la familia. Y por primera vez. Luis caminó a mi lado como igual. No como intruso. El tío Javier cedió el taller original sin peleas. Y lo fusionamos con el mío, Zapatería Manuel y Luis. Rezaba el cartel. Un desafío sutil al barrio. Con Pablo en la escuela. Exploramos facetas nuevas, viajes a la Sierra de Córdoba. Donde Luis me enseñó a ordenar cabras, clases de flamenco para el niño. Donde yo torpemente palmeaba. Pero el clímax emocional llegó con la boda civil, en el registro de la Plaza del Potro. Con Rosa de testigo y Pablo lanzando arroz. Por siempre. Juramos. Besándonos bajo aplausos discretos. Córdoba nos bendijo al fin, vecinos que invitaban a paellas. El colegio que celebraba el Día de la Familia Diversa. El fuego. Lejano. Era solo ceniza fértil. Años después. Con Pablo ya un adolescente de 13 años fascinado por el baloncesto y las consolas. Nuestra vida en Córdoba parecía un tapiz tejido con hilos de resiliencia y gracia cotidiana. El taller Manuel y Luis se había convertido en un referente. Turistas de todo el mundo venían por nuestros zapatos inspirados en la mezquita. Con patrones de arcos entrelazados que simbolizaban. Para nosotros. La unión de mundos. Luis manejaba las cuentas con su precisión serrana. Yo el diseño con mi ojo para lo eterno. Rosa. Ahora bailaora profesional. Actuaba en el Gran Teatro. Y sus espectáculos eran nuestro orgullo, venid a verme. Familia. Gritaba por teléfono. Y allá íbamos. Con Pablo coreando desde las butacas. Pero bajo esa superficie serena. Las grietas nunca desaparecen del todo, solo se cubren de musgo. El conflicto resurgió de forma insidiosa. Como una tormenta de verano en las sierras. Todo empezó con una carta anónima. Llegada al taller en un sobre amarillento, el pasado quema. Pregúntale a Luis por el incendio. Mi corazón se detuvo. ¿El incendio? ¿Aquel julio fatídico que nos unió y nos rompió? Descarté al principio como maldad vecinal. Pero la duda. Esa vieja enemiga. Se enroscó en mi mente como una enredadera. Confronté a Luis esa noche. Mientras Pablo jugaba al FIFA en el salón. Explícame esto. Dije. Tendiendo la carta sobre la mesa de la cocina. Iluminada por una bombilla desnuda. Él palideció. Sus ojos negros agrandándose. ¿Qué? Manuel. Eso es una locura. ¿Crees que yo? Su voz se quebró. Y por primera vez en años. Vi miedo en él. No ira. Insistí. Voz temblorosa, dime la verdad. ¿Sabías algo del fuego? Tu primo. Las amenazas. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas.
evocando el humo de aquella noche. Luis se hundió en la silla. Cabeza entre manos. No fue el incendio. Confesó al fin. Voz ronca. Pero. Hay algo que no te conté. Mi primo no actuó solo. Antes de las fotos. Hubo un encuentro. Me chantajeó con dinero para que me alejara de ti. Le di algo. Manuel. Para que callara. Pensé que era el fin. El mundo giró. ¿Le pagaste? ¿Por qué no me lo dijiste? Grité. Y Pablo entró. Asustado, ¿qué pasa? ¿Papas? Lo mandé a la habitación. Pero el daño estaba hecho. La traición. Aunque antigua. Ardía fresca. Pasamos días en un limbo helado, comidas silenciosas. Camas separadas. Luis suplicaba, fue por protegerte. Tu familia ya sufría, no quería más dolor. Yo. Herido. Revivía todo, el rechazo paterno. El cáncer de mi madre. El Alzheimer de mi padre. ¿Protegerme? Me mentiste. Luis. ¿Cuánto más hay? La terapia se reanudó. Sesiones intensas donde la psicóloga desentrañaba capas, mi necesidad de control. Nacida del caos del fuego, su culpa serrana. Heredada de un linaje donde los secretos eran moneda de cambio. Rosa intervino. Como siempre. Con su fuego bailaor. ¡Idiotas! El amor no es un juicio. Hablad. O perdéis lo construido. Organizó una cena en su piso en el barrio del Campo Santo de los Mártires, gazpacho. Flamenquín. Y vino para soltar lenguas. Allí. Con velas parpadeando. Luis y yo nos desnudamos emocionalmente. Te amo desde el primer verso de Cid. Dijo él. Perdóname por el miedo. Yo. Voz entrecortada, y yo por dudar. Somos más que nuestras sombras. El clímax llegó inesperado, el remitente de la carta era el ex de Luis. El malagueño de las cartas antiguas. Resentido por un amor no correspondido. Lo encontramos por casualidad. En un bar de la judería. Borracho y balbuceando rencores. Quería romperos. Confesó. Y Luis. En un arrebato de cordobés orgulloso. Lo enfrentó sin violencia. Solo palabras, vete. El pasado no quema, lo extinguimos nosotros. La policía lo alejó. Y con él. El último eco del fuego. Pablo. Testigo silencioso. Nos unió más. En su cumpleaños. En el Parque de la Victoria. Nos pidió, prometed no pelear más. Sois mis héroes. Lágrimas colectivas. Un juramento bajo los plátanos. La reconciliación floreció, un viaje a las sierras. Donde Luis me mostró su infancia. Cabras y olivares infinitos. Allí. En una noche estrellada. Renovamos votos informales, por las llamas y las estrellas. De vuelta en Córdoba. El taller expandió, una línea para niños. Zapatos con duende para Pablo y sus amigos. Mi padre. Desde el más allá. Parecía sonreír en sueños. Rosa se casó con un guitarrista gitano. Y en la boda en el Alcázar. Bailamos todos. Un tapiz de aceptaciones. El legado del fuego era lección, amar es correr riesgos. Pero el verdadero infierno es el silencio. 20 años después del incendio que lo cambió todo. Córdoba me recibe cada mañana con la misma indiferencia serena, el canto de los mirlos en los patios. El aroma a pan recién horneado de las tahonas. El rumor distante del Guadalquivir que parece reírse de nuestras tragedias humanas.
Yo. Manuel. Ahora con casi 50. Camino cojeando ligeramente, secuela de una quemadura mal curada, hacia el taller en la plaza de las Tendillas. Donde Luis me espera con un café solo y una sonrisa que aún me acelera el pulso. Pablo. Nuestro hijo de 23. Gestiona la tienda online desde Barcelona. Donde estudia diseño, Rosa. Con su compañía de flamenco Fuego y Alma. Triunfa en giras por Europa. La familia. Dispersa pero tejida con hilos invisibles. Sobrevive. El paso del tiempo ha suavizado las aristas. Pero no borrado las cicatrices. Mi padre. Si viviera. Estaría orgulloso a su manera, el taller es un emporio. Con sucursales en Sevilla y Granada. Zapatos que calzan a bailaores y turistas por igual. Luis y yo. Canosos pero vigorosos. Hemos escrito un libro modesto, Zapatos y Secretos, una historia cordobesa. Un memoir que se vende en la librería Luque. Conteniendo verdades a medias sobre el amor prohibido y el fuego que purga. Los lectores. Mayoritariamente jóvenes. Nos paran en la calle, gracias por mostrar que se puede. Pero no todo es rosa como los patios en mayo. La vejez trae sus propios fuegos, Luis. Diagnosticado con artritis en las manos que tanto amé. Lucha por coser. Mis dedos fallan. Amor. Dice. Y yo masajeo sus nudillos con aceites de oliva. Recordando noches pasadas. Yo. Por mi parte. Sufro insomnio. Reviviendo no el incendio, sino las decisiones. ¿Valió la pena el exilio emocional? ¿El perdón a medias? El último conflicto. Sutil pero profundo. Surgió con el regreso de Pablo. Dejó Barcelona por una novia. Una cordobesa de la Axerquía llamada Carmen. Y con ella. Preguntas sobre herencia. Papás. ¿Por qué no me contasteis todo del abuelo?, exigió una noche. Durante una cena de cordero al horno. Luis y yo nos miramos. El peso de décadas en un silencio. Porque el fuego quema. Hijo. Respondí. Pero también forja. Le contamos. Sin edulcorar, el rechazo. Las mentiras. El amor que resistió. Pablo. Con la sabiduría de la juventud. Me dio, sois leyendas. Carmen y yo queremos una boda aquí. En la mezquita. La preparativa fue catarsis, invitamos a la familia extendida. Antiguos vecinos. Incluso al primo de Luis. Ahora un abuelo arrepentido. La ceremonia civil en los jardines del Alcázar fue mágica, Rosa bailando sevillanas. El Guadalquivir testigo. Luis y yo en primera fila. Manos entrelazadas. Pero el verdadero clímax fue personal, una noche. Solo Luis y yo en el puente romano. Bajo una luna llena que plateaba los arcos. Corriste por ellos. Dijo él. Voz temblorosa. Pero yo corro por ti cada día. Lágrimas. Un beso que sabía a vino viejo y a promesas cumplidas. Sergei ardía peor que el fuego. Murmuré. Pero nuestro fuego nos salvó. Hoy. Jubilados a medias. Paseamos por la judería. Contando historias a turistas. Córdoba. Con su historia de conquistas y convivencias. Nos enseñó, el amor no es recto ni fácil. Pero es el único que ilumina las sombras. El incendio fue el comienzo. No el fin, de sus cenizas. Brotó una vida plena. Humana. Eterna. En este rincón de Andalucía. Donde el pasado susurra en cada piedra. Encontramos paz. Y si el fuego vuelve. Lo enfrentaremos juntos.
Porque el verdadero ardor es el del corazón que ama sin miedos.